Amados amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, el capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 33 hasta el 37. Dice así la Escritura: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado o discutido entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, es decir, a su Padre. Pasamos al capítulo 10 y leemos en este Evangelio de Marcos, capítulo 10, desde el versículo 13 hasta el 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Que el Señor añada su bendición a esta buena palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15, leemos estas palabras: Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué acertadas estas palabras, qué preciosa es la Escritura, porque es la palabra de Dios, que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Y todo esto redunda en el gran beneficio de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que este momento me escuchan? Y voy a pedir a los papás, porque yo he iniciado este trabajo de grabar estos audios, estos mensajes, en virtud de la pandemia, porque hay lugares donde los hermanos no reciben ningún tipo de visitas, son lugares aislados. Y los hermanos me pidieron: hermano, grabe algo de enseñanza de la palabra, lo necesitamos. Empecé a hacerlo y a mandar a unas 10 personas. Luego fueron 40, luego 100, y estamos mandando ahora a 180 personas, y estamos mandando a 3 continentes. Increíble. La palabra ha empezado a correr y la piden, y hermanos que saben las Escrituras, que conocen nuestro idioma, les gusta escuchar. A usted, hermano, hermana, que le gusta escuchar la palabra de Dios, hoy tengo una palabra sencilla para los niños, y cuánto me gustaría y me daría una grata satisfacción que los hermanos pongan este mensaje para todos, y que los papás les hagan escuchar a sus pequeños hijos. Es cierto que luchamos
por llevarlos a los hijos en las cosas del Señor, en los caminos del Señor. A veces no vemos pronta respuesta ni pronto resultado a nuestros esfuerzos. Trabajamos y trabajamos, y más de un papá y de una mamá han muerto haciendo lo posible de llevar a sus hijos a Cristo, dándoles el mejor ejemplo, orando por ellos. Pero llega el momento que llega el resultado, porque la palabra de Dios no volverá vacía, dijo el Señor a través del profeta Isaías. Y yo, a mi edad, soy testigo de haber alguna vez ayudado a alguien de más de 40 y tantos años a entregarse a Cristo. Y los he oído decir llorando, mi madre, mi padre, tanto me hablaban del Señor. Me llevaban a las reuniones hasta que terminé siendo rebelde. Gusté el mundo y la vida y he arruinado estos años. Ahora me entrego a Cristo. Pero ya el papá y la mamá no estaban para recibir ese momento, esa satisfacción. Ellos ya disfrutaban de su Señor en la gloria, porque fueron promovidos a la gloria. Ojalá que estas palabras que vamos a decir, aunque pocas y breves, infundan mucho interés en los papás y también en vos, niño, niña, adolescente, joven o señorita, porque tú vales para Cristo. El Señor quiere tu vida. Una vez se invitó a un grupo de personas para que visitaran el Palacio Real en el país de Suecia. Tuvieron el privilegio los visitantes de conocer a la hija del rey, que era una persona encantadora. Una de las señoras que venían en el grupo visitante preguntó, le dijo a la princesa, ¿podría su Alteza mostrarnos las joyas reales? Con todo gusto, contestó la princesa, y se dirigió a una puerta que conducía a un jardín, llamó a alguien. Después de unos minutos vino una mujer llevando de las manos a dos lindísimos niños. Al verlos, la princesa sonrió y dijo, estas son mis joyas. Qué sorprendidos quedaron los visitantes. Habían pensado que las joyas reales no eran otra cosa que gemas de incalculable valor, tales como diamantes, rubíes y otras piedras preciosas. Pero para la hija del rey sus joyas más preciadas eran sus dos hijitos. Y para ti, mamá y papá, ¿qué valor, qué significado tienen esos niños que el Señor te ha dado? Las mismas palabras que dijo la princesa, hija de Faraón, a orillas del río Nilo, a la madre de Moisés, que fue traída por su hija María, a pedido de la princesa, sin saber la princesa, que estaba confiando al pequeño bebé que rescató de la arquilla de juncos, sin saber que la mujer a quien confiaba en la crianza de este niño era la propia madre. Le dijo, toma este niño, llévatelo y yo te lo pagaré. Pienso que esas palabras son las mismas que el Señor nos dice a cada matrimonio, a quienes el Señor nos da un bebé, una niña, un niño, o dos o cinco, como un fruto del matrimonio, algo que nosotros debemos criar para el Señor. Y en el día de las recompensas, en el tribunal de Cristo, los papás y mamás que hemos cumplido en criar, educar, orar, enseñar y dar el ejemplo para nuestros hijos, vamos a ser recompensados. Aquí tenemos 4 cositas interesantes.
Primero, las madres traen sus hijos al Señor. Es lindo, ¿no? Ver que en la Escritura que las mamás llevaron sus niños al Señor. El Señor llegó a la costa de Judea y muchos vinieron a escuchar sus enseñanzas. Cuando terminó él de predicar y de hablar, padres y madres con sus niños se acercaron al Señor. Querían que el Señor los bendijera. Los discípulos salieron al paso. Pensaron que sería una molestia, que sería una pérdida de tiempo. Y les dijeron, no, váyanse. Caramba. No entendieron el lenguaje del Señor que hemos leído en el capítulo 9. Ellos discutían quién va a ser el mandamás en el grupo y cuando el Señor instale su reino. ¿Quién va a ser el ministro de justicia, el ministro de economía? Hasta que el Señor tomó un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y no lo entendieron. Y ahora que los padres traen a los niños para que el Señor los bendiga, ellos se oponen. Es que a veces, y esto lo digo por experiencia, a veces llevamos niños a la escuelita dominical que han sido criados en un ambiente nada favorable para su educación. Y su compostura en la reunión, en la escuelita bíblica, en la escuelita dominical, deja mucho que desear. Tenemos que estar diciendo, niño, por favor, siéntate. Niño, por favor, cállate, porque habla el uno, molesta al otro. Me contaba un viejo y fiel siervo del Señor, un misionero extranjero en Bolivia. Me contaba, y esto me lo contó hace 60 años o un poquito más, que cuando estaban en su ciudad, en Bolivia, y tenían la escuelita dominical, salieron a invitar, como siempre solían hacerlo, y vino un muchacho, no tan niño, unos 13 años, un adolescente. Entró y dice que no dejaba en paz a nadie. Molestaba al uno, molestaba al otro. Lo reprendían, le llamaban la atención. Y claro, en la escuela fiscal o en la escuela del Estado o en la escuela de educación privada, hay normas que el niño tiene que cumplir y hay sanciones que se le da. Pero no es lo mismo en la escuelita, en la clase bíblica. Allí no podemos nosotros estar con una disciplina rígida. Mas si estamos buscando los niños para que se entreguen a Cristo, tenemos que tener mucha calma, mucha paciencia. Y dice este misionero que estaba a punto un día de decirle a ese niño, no vengas más, porque ya venía solo, sin que lo inviten. No vengas más, porque era un estorbo. Pero de repente ese niño le dijo, doctor, porque era un misionero doctor, quiero entregarme a Cristo. Lo miró y no podía creer. Le explicó, era un niño, un alma trabajada por el Espíritu Santo y por la palabra. Y el corazón que se ofrecía era un corazón quebrantado. Le hizo una o dos preguntas y el niño, el adolescente, respondió consciente de lo que quería hacer. Aceptó a Cristo, se bautizó. Y me dice, fue una gran bendición tenerlo en la iglesia. Hermanos, si estamos tropezando con niños así, tengamos paciencia. No les digamos váyanse como los discípulos. En segundo lugar, el Señor reprendió a los discípulos. Porque el Señor se disgustó, pero no con los niños. Se disgustó por lo que hicieron los discípulos. Y entonces les dijo las hermosas palabras de Marcos 10:14. Dejad a los niños
venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El Señor reprende a los discípulos y recibe a los niños. Niños que me escuchan, el Señor te está esperando. Él quiere recibirte y quiere que tú le recibas como tu Salvador en el corazón. Que tu vida preciosa sea entregada en las manos y al cuidado del Señor. En tercer lugar, los niños, y esto lo decimos, los niños necesitan acudir a Cristo. ¿Para qué? ¿Para aumentar el número? No, para ser salvos. Niña, niño, papá, mamá, pensemos en esto. Los niños necesitan, no son de menor valor, de menor cuantía o de poca significancia o relevancia. Es urgente que los niños en la niñez conozcan al Señor como su Salvador, para que sean salvos. Un día, un niñito sucio y harapiento se acercó a las puertas de un orfanatorio y solicitó ser admitido en ese orfanatorio grande. El encargado miró al niño y le dijo: ¿quién eres? Yo no te conozco. ¿Qué recomendación tienes vos para querer entrar al orfanatorio? Rápidamente el niño se quitó su saco viejo y gastado y remendado y se lo enseñó al encargado del orfanatorio, diciéndole: por favor, señor, mire esto. Pensé que esto era suficiente para que yo sea admitido en el orfanatorio. El encargado miró, bajó la vista, tomó al niño en sus brazos y lo ingresó adentro y lo admitió. A ese orfanatorio no podía entrar cualquier niño, solo los que tuvieran una verdadera necesidad. Y quiero señalar este ejemplo que he dado. Antes de venir a Cristo, todo niño, toda niña o persona adulta debe sentir su necesidad para que no haga una profesión de labios sin una contrición y arrepentimiento de corazón. Es posible que los niños digan: no soy tan malo, yo nunca he robado. Pero sepan que una sola mentira, un solo mal pensamiento ya ensucia el corazón del niño, del ser humano. Y por último, los niños tienen toda su vida para vivirla para el Señor. Ojalá que te des cuenta. Un niño puede hacer mucho para el Señor. ¿Se acuerdan del niño que entregó a Felipe 2 panes y 5 pececillos? En su avío, en su comidita que él llevaba en el morral, en la alforja, tenía esto para el camino. Y dice: yo tengo esto. Un niño lo ofreció, un niño lo entregó, y 5.000 personas adultas comieron y sobró todavía. Es que un niño que se entrega a Cristo puede hacer mucho para el Señor. Hace años, en una reunión, un niño aceptó a Cristo y me cuenta el hermano anciano de la iglesia, después que me presentó a este otrora niño, él dice: el momento de su conversión todos pensaron que era solo un niño y que tal vez no sabía lo que estaba haciendo. Pero después, con el correr de los años, llegó a ser un destacado maestro de la palabra de Dios. Y vuestro servidor tuve el privilegio de escuchar
a ese niño que lo presentaron ya un hombre de 47 años, convertido en un maestro de la palabra de Dios. La obra entre los niños no es un desperdicio. Los niños deben venir a Cristo y nosotros, los que somos del Señor, no debemos escatimar esfuerzo y sacrificio de salud, de tiempo, de dinero en buscar a los niños para que sean salvos. Que Dios ilumine a cada uno.